noches, bienvenidos a esta transmisión de Mujer Sin Juicios. Mi nombre es Vanessa Acuña, yo soy tu coach del alma, experta en ayudar a las mujeres a ser libres de dependencias emocionales, y a través de Mujer Sin Juicios les enseñamos a tener una autoestima inquebrantable. Y disculpen ustedes la escandalera, porque tengo un perro que se la pasa peleando con los gatos, pero bueno, ¿qué le hacemos? Estamos transmitiendo en vivo, son cosas que pasan y le encanta justamente empezar a ladrar cuando estoy empezando a transmitir. Así que si escuchan por ahí el escándalo del perro, es por eso, porque le encanta estarse luciendo cuando yo estoy transmitiendo. Y bueno, esta noche quiero compartirles este tema que realmente, bueno, viene de cosas que he observado últimamente, situaciones que han estado sucediendo a mi alrededor y que me hacen reflexionar, ¿no? Acerca de este tipo de cosas, lo que puedo yo observar en otras personas, darme cuenta que en realidad sí, sufrir es siempre una elección. Decía Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y es real. Porque yo no puedo evitar sentir dolor, pero sí puedo elegir si quiero sufrir ese dolor. Y justo por eso, el primer punto el que quiero compartirles es justamente eso. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? Porque si tú te vas a revisar al diccionario, la definición de sufrimiento habla de una situación de dolor, ya sea emocional o física. Pero incluso habla de situaciones físicas como traumatismos, más que, referencias como a sufrimiento fetal y cosas de ese tipo, ¿no? Pero realmente, hablando en términos emocionales, el sufrimiento es como perder el tiempo, porque realmente veámoslo desde esta perspectiva. Imagínate a un perrito, hablando de perros, imagínate un perrito que está sentado en un clavito y lo ves que está llore y llore y llore, pero él sigue sentado en el clavito. Eso es sufrimiento. Sabes que ese perro en cualquier momento se puede parar y va a dejar de sufrir, pero él no lo sabe. Él está sentado sobre el clavo, le está doliendo, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo dejar de sufrirlo, no sabe que puede levantarse y dejar de sufrir. Muchas veces eso sucede con nosotros, eso nos sucede a los seres humanos. Estamos en una situación de la cual es posiblemente fácil salir, pero nos aferramos a ella porque no sabemos cómo dejarla. No sabemos cómo evitar o elegir no sufrirla, ¿no? Porque esta es la diferencia. Si a mí alguien me golpea, ese dolor yo no lo puedo evitar, lo voy a sentir. Ahora, que yo todo el día esté, ay, porque este me pegó, y es que me golpeó, y es que cómo se atreve, y este es un no sé qué, eso ya es interpretación, eso ya es sufrimiento. Así es esto, y es todo con la vida, es en todo en la vida. Si tú analizas tus situaciones, no puedes evitar que te duela. La pérdida de un ser querido es dolorosa. Lo sientes en ese momento. Y con el paso de los días, con el paso de los años, ese dolor va disminuyendo. Pero hay personas... Yo sé lo que es perder a alguien cercano a ti. Y esto lo hablo desde mi experiencia, desde lo que he observado, desde lo que he aprendido, y no con la intención de hacer burla de nadie. Es con la intención de hacer conciencia, de que tomemos conciencia de que es nuestra elección seguir sufriendo. ¿Qué pasa cuando alguien fallece? Alguien de mi familia, alguien que yo quería mucho, fallece. Me duele en ese momento. Tomo mi tiempo para mi duelo. Pero cargarlo, eso ya es sufrimiento. Que ya hayan pasado 1 año o 2 de que esa persona falleció y yo siga sufriendo o lamentándome por lo que sucedió. En primer lugar, yo no estoy continuando con mi vida. Y tampoco permito que esa persona descanse en paz. Lo sé por experiencia. Cuando sea tu momento, disfruta tu duelo. Acéptalo, asimílalo, pero suéltalo cuando sea necesario. ¿Para qué seguir cargando a alguien que hace 10 años falleció?
¿Para qué seguirlo sufriendo? Pues lo que tú no sabes es que esa persona está mucho mejor que tú. Muchas veces eso sucede. O los divorcios. Yo soy divorciada, por eso hablo de esto. No hay como para que yo nada más hable porque me han contado, yo he vivido la experiencia, ¿no? Y es como que, bueno, yo me divorcio, el divorcio es doloroso, es un proceso muy difícil, es un proceso que realmente lastima. Pero yo me divorcié hace 15 años. Qué terrible que yo siguiera cargando con eso, sin aprovechar las oportunidades que vinieron después, sin descubrir todo lo que la vida me trajo a raíz de esa elección. Yo elegí no sufrir ese divorcio. Yo elegí trascender esa situación, aprender de ello. Y justo por eso quiero hablarles de algunos puntos por los cuales la gran mayoría de la gente sufre. Para que te descubras, para que te des cuenta que realmente sufrir es una elección. No necesitas sufrir. Vivir tu dolor, aceptar tu dolor, sentir tu dolor está bien. Cargar tu dolor, eso es sufrimiento y no lo necesitas, ¿ok? En primer lugar, las personas que se la pasan sufriendo, que no saben o que no eligen no sufrir, viven o en el pasado o en el presente, o en el futuro. No saben estar en el presente. Viven lamentándose por lo que pudo haber sido. No como aquellas que se divorciaron. Ay, no, pero es que si yo hubiera hecho esto, pero es que si él hubiera hecho el otro y a lo mejor la situación hubiera cambiado. No te preocupes por eso. No lo sabes. El hubiera no existe porque ya pasó. Ya la situación pasó, no la puedes cambiar. Y de alguna manera estás sufriendo sin necesidad de estarlo sufriendo. Dar un paso hacia adelante, ver hacia el futuro o empezar a ocuparme de mi presente, me traerá un mejor futuro. También están esas personas que se la pasan pensando, ay, en lo que va a pasar, ay, qué pobre de mí, qué tal si no sé qué, y qué tal si me quedo sin trabajo, y qué tal si me muero. Y están viviendo una angustia, un sufrimiento que no necesitan porque las cosas no están pasando ahorita y posiblemente ni van a pasar. Conozco personas que se la pasan sufriendo, pero angustiadas, porque no vaya a ser que mañana se muera mi marido, o que no vaya a ser que mañana se muera mi hijo. Oye, sí, es difícil, es complicado no tener la certeza del futuro. Pero si tú vives pensando en lo que puede pasar, dejas de ocuparte de lo que está pasando. Dejas de cuidar a tus hijos, dejas de cuidar a tu marido, o por lo menos de estar con él, porque estás tan preocupada por estar en el futuro o de lo que va a pasar, que dejas de lado a tu familia. Entonces estás sufriendo sin necesidad de serlo, pero además estás perdiendo la oportunidad de disfrutar lo que tienes hoy. Esa es una de las cosas por las cuales la gente sufre sin que sea necesario sufrirlo. La segunda es que tienen miedo. El miedo es básico en el ser humano, o sea, no hay manera de que alguien no tenga miedo, todos tenemos miedos, pero no puedes vivir enganchado del miedo, porque entonces vives en el sufrimiento. Ay, qué horror, ¿y qué tal si me deja mi marido? Ay, que sí, ¿qué tal si me quedo sin trabajo? Ay, no, es que el día de mañana, ¿qué va a hacer de mi vida? Que me voy a poner vieja. Esas personas viven con temor de todo, sufren sin necesidad de sufrir, viven con el miedo de lo que va a pasar mañana, de la incertidumbre de la vida, de las enfermedades, de tantas cosas, ¿no? Y es que desafortunadamente estas personas no se atreven a vivir, no se atreven a disfrutar la vida, porque se la pasan sufriendo porque le tienen miedo a la vida. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las razones por las cuales la gente sufre sin necesidad de que estén sufriendo. El tercer punto es que vibran en una frecuencia negativa. Ya hemos hablado de física cuántica y de frecuencias y cosas que, pues bueno, en otro tema estaría importante mencionar, pero en este es más importante hacer referencia al cómo tú te estás sintiendo. ¿En qué frecuencia estás vibrando? Porque seguramente te ha pasado que te levantas un día y dices, hoy me levanté con el pie izquierdo.
date cuenta cómo somos correspondientes con lo que sentimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos. Si yo me levanto de malas, supongamos que ese día me golpeé el dedo chiquito del pie y todo el día voy a estar de malas. Pero es como que si el universo confabulara en mi contra. Bueno, ya se me cae el café, ya llego tarde al trabajo, ya me pasa de todo. ¿Por qué? Porque me la paso vibrando en una energía negativa. Y nosotros atraemos más de eso. En aquello en lo que yo me enfoco, en aquello en lo que yo pongo atención, en aquello en lo que yo pongo mis emociones, eso se expande. Entonces, las personas que están vibrando en una frecuencia negativa tienden a tener más sufrimiento que aquellas que empiezan a observar el lado positivo de la vida. Entonces, empecemos a tener un poco más de conciencia para vibrar en una frecuencia más positiva y dejar de estar sufriendo nada más a lo tonto, ¿verdad? El número 4, no obedecen las leyes universales. Así como las leyes del hombre, existen leyes universales, nos guste o no, que están funcionando, las conozcas o no. Y una de ellas es la ley de causa y efecto. Si tú haces algo, ese algo tiene una consecuencia. Toda acción tiene una consecuencia. Si yo asalto a alguien, pues posiblemente me metan a la cárcel, ¿verdad? Es la consecuencia de mis actos. Entonces, la gente sufre sin tomar conciencia de lo que hizo antes. Por ejemplo, supongamos que hablemos de parejas, ¿no? Que el novio le puso el cuernote a la novia y entonces la novia lo corta, ¿no? Y él sufre porque ella ya no quiere estar con él, pero no está siendo consciente de que es la consecuencia de sus actos. Si te das cuenta, si lo ves, o sea, que cómo la gente propicia valga la redundancia, su propio sufrimiento. Porque si él sabía que corría el riesgo de que la novia lo dejara por ponerle el cuerno, pues no lo hace. Y luego llega a sufrir porque la novia ya lo cortó, pero no es responsable de eso. Esa es otra de las razones por las que la gente no sufre a lo tonto, ¿no? Porque no es responsable de sus actos, no es responsable de sus pensamientos, de sus palabras, no es consciente de lo que hace y lo que le regresa el universo. ¿Ok? Ahora, el número 5 creo que engloba todos estos puntos por los cuales la gente sufre. Y es la falta de aceptación. Y esto suena muy bonito, suena muy fácil, pero fíjense que no. Resulta, hola Carlita, un besote, gracias, bienvenida gracias por acompañarme. Y les decía, suena precioso. Esto de, ay, sí, acéptate y yo te acepto y no, que la manga. Es dificilísimo. Es difícil porque no estamos preparados para eso. No nos enseñaron a aceptar. Siempre te dicen, lucha por lo que quieres, y no es que esté mal. El tema es que hay momentos en los que necesitamos aprender a aceptar. Pero para llegar a eso, más adelante les voy a explicar qué es lo que necesitamos hacer primero. Para poder llegar a la verdadera aceptación, que no sea resignación, porque aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros decimos, ah, sí, ya lo acepté, pues es que no hay de otra. No, eso es resignación. Aceptar es con todo el amor del mundo, asimilar lo que está sucediendo sin resistencia, sin perturbación, sin sufrimiento. Ok, esa es una gran diferencia entre resignación y aceptación. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Ok. La realidad es que yo siento sufrimiento por un error en la forma en la que yo interpreto la vida. Recuerden que nosotros no vemos la vida como es, vemos la vida como somos, como nos enseñaron que era, como la gente que nos rodeaba nos mostró que era la vida, pero no vemos la verdad. Entonces, cuando yo estoy percibiendo algo que está fuera de mis creencias, que está fuera de de mis valores, de mi interpretación de la vida, entonces sufro. Pero no necesariamente
es que esa sea la realidad. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros observamos la realidad, no vemos los hechos, interpretamos la situación. Y el ejemplo es que supongamos que vienen dos coches y chocan. Al que le chocaron puede decir, este seguro venía con el teléfono y por eso se distrajo y me chocó, seguramente venía... Y hay una expresión que decimos mucho, pero bueno, no lo voy a explicar aquí, pero dices, ay, seguro que se venía haciendo del baño o alguna cosa así. Y empiezas a interpretar o a suponer lo que le pasó al tipo y que por eso te chocó. El hecho es que un tipo chocó tu coche. Ese es el hecho. El por qué te chocó no lo sabes. Tú lo interpretas y te bajas enojado. A lo mejor el tipo ni tenía coche. No lo sabes. A lo mejor al tipo se le cayó el teléfono y sin querer, al querer recogerlo, fue que chocó. No lo sabes. Pero ya hiciste una historia de la situación porque no vemos los hechos. Y por eso sufrimos. Porque interpretamos la realidad. Interpretamos las situaciones. Interpretamos las relaciones. No las vemos desde la verdad, desde los hechos. Y ahora bien, ¿cuáles son esas preguntas que yo pudiera empezarme a hacer para saber si estoy sufriendo nada más porque sí o si realmente es una situación que no, vaya, que están simplemente necesitando sentir ese dolor, ¿ok? En primer lugar, cuando te pase algo, una situación que te duela, que a lo mejor te haga sentir triste, no te preguntes por qué. Porque esto es caer en el victimismo. Esto es caer en esa situación de victimismo, de víctima, del todo me pasa a mí, pobrecita de mí. No, preguntarte por qué te lleva al victimismo, al sentirte como si todo te pasara a ti, ¿no? Entonces, la mejor pregunta cuando una situación se presente es ¿para qué? ¿Para qué a mí? ¿Para qué me sucede esto? Porque detrás de cada situación siempre hay una gran lección. Es cuestión de empezar a observarla, es cuestión de poner atención, aunque te enoje, aunque te duela, aunque te haga sentir triste, toda situación trae una experiencia. Y si tú revisas tu vida y recuerdas esos momentos difíciles, esos momentos que a lo mejor te dolieron, que a lo mejor creíste que eran para que sufrieras, o que la vida y que el universo estaba en tu contra porque la vida es injusta, si tú recuerdas esos momentos y vienes al tiempo de hoy, te vas a dar cuenta que esa experiencia te sirvió para algo. Esa experiencia te enseñó algo, porque cada situación en la vida está llena de aprendizaje, está llena de experiencia, pero es cuestión de empezar a verlo así. No significa que todo va a ser lindo, no significa que todo va a ser simpático. Significa que a pesar de que sea doloroso, no necesitamos sufrirlo. Significa que esa situación está sucediendo para que yo aprenda algo. Y yo recuerdo perfectamente bien que en algún momento yo decía, ay Diosito, yo quiero ser una mujer independiente, libre. Y me puso en la situación que yo necesitaba para aprender a ser esa mujer. O esa mujer libre, independiente, consciente, que no tiene que sufrir, que no depende de algo, de alguien. ¿Fue doloroso? Sí. En ese momento no lo vi como el aprendizaje que yo estaba recibiendo, sino como que, bueno, la vida está en mi contra. Pero hoy puedo darme cuenta que gracias a eso, que yo creí que era el acabose en mi vida, hoy soy una mujer diferente. Soy una mujer más feliz, soy una mujer más independiente, soy una mujer que ya no sufre. Así de sencillo, ya no sufre. ¿Por qué? Porque a pesar de que las cosas me duelen, puedo encontrar el aprendizaje en lo que me está sucediendo. La primera pregunta es ¿para qué? ¿Para qué me está sucediendo? Eso te regresa la responsabilidad de la situación. La segunda pregunta, ¿qué tengo que aprender? Como les decía, esto es una situación de aprendizaje. Todo lo que te duela, todo es una situación de aprendizaje. No necesitas sufrirla, necesitas aprenderla, necesitas observarla, necesitas sentirla. Eso es lo que necesitamos.
no sufrirla. La tercera pregunta es, ¿para qué elegí esta experiencia? Porque a lo mejor tú dirás, ay, no, es que Diosito me mandó esta prueba. No es cierto, tú la elegiste. Y voy a poner un ejemplo que muchas veces comento porque, sobre todo porque tengo amigas que han vivido esa experiencia. Y es el de, es que mi marido me maltrata. Es que mi marido no me respeta. Es que no es que el marido no me respete o lo que el marido me maltrate. Es que yo elegí vivir esa experiencia porque yo en algún momento dije, yo quiero ser una mujer respetada. Y ahí está. Eso es para que tú aprendas a respetarte. No, es que yo quiero ser una mujer que el marido la trate bien. Pues ahí te toca uno que te trata mal para que aprendas a tratarte bien. Porque todo empieza con nosotros y eso más adelante se los voy a explicar. Pero realmente es cuestión de observar que al final nosotros elegimos esas situaciones. El punto número 4, y esta es la que menos les va a gustar, porque a mí no me gustó cuando me la dijeron. Esta pregunta, cuando me la hicieron a mí, yo dije, pero si yo no hice nada. Pero realmente te vas dando cuenta cómo a lo mejor tú permites ciertas cosas, a lo mejor tú no pones límites, pero nosotros también tenemos parte de responsabilidad. Yo recuerdo que alguna vez en un entrenamiento me dijeron, en una pareja, en una relación de pareja, ¿cuál es el porcentaje de responsabilidad de cada uno? Y yo dije, pues 50 y 50, ¿no? O sea, 50 de él, 50 mía. Y me dijeron, no, es 100 y 100. Tú tienes el 100% de responsabilidad dentro de esa relación, así como él tiene el 100% de responsabilidad. Cada uno, desde su perspectiva, comete sus errores. Para que una relación esté bien, cada uno tiene que dar su 100%, no su 50%. Entonces, al final, la pregunta es, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? ¿Qué es lo que hice o dejé de hacer para que esta situación se diera? ¿No? Como por ejemplo los que los corren, ¿no? Por ejemplo, del trabajo. ¡Hola, Mari preciosa! ¡Un beso! Esos que los corren del trabajo. Es que me corrieron. Bueno, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste para que te corrieran? ¿Entregabas tus trabajos a tiempo? ¿Trabajabas realmente? ¿Llegabas a chatear? ¿Llegabas temprano? ¿Cuál era tu actitud en el trabajo para que te corrieran? ¿Sí lo ubicas? ¿Sí te das cuenta cómo todos tenemos parte de responsabilidad? No, pues que marido, no sé, no me da dinero. ¿Se lo pedías? ¿Hiciste acuerdos con él antes de casarte? Bueno, es que también tenemos parte de responsabilidad. Somos 100% responsables de todo lo que nos sucede en la vida. Tanto en las relaciones de pareja, como padre e hijo, como madre e hijo, como todo lo que hacemos, tenemos 100% de responsabilidad. Entonces, esta es otra de las preguntas que tuviéramos que hacernos. ¿Cuál es mi parte de responsabilidad en esta situación? Y la 5 es que no estoy aceptando. Porque precisamente cuando no aceptamos es cuando sufrimos. Cuando yo no acepto que mi marido no me quiere, yo sufro. ¿Por qué? Porque yo me enterco a hacer cosas para que él me quiera. Pero él nunca me va a querer porque no me quiere. Y punto. Por ejemplo, cuando yo no estoy aceptando que una persona falleció. Yo me aferro a que si hubiera sucedido tal cosa, que si yo no hubiera hecho esto, que si hubiera hecho eso, esa persona seguiría conmigo. Y entonces sufro, porque me siento culpable. Pero la verdad es que hubieras hecho lo que hubieras hecho, esa persona, si era su momento, no hubiera habido manera de que tú cambiaras de historia. Entonces, en ese sentido, darnos cuenta que cuando no aceptamos algo, cuando no aceptamos a las personas, cuando no aceptamos la vida como viene, sufrimos. Si yo quiero que mi hijo sea diferente de como es, yo no lo estoy aceptando y yo estoy sufriendo por eso. Es que mi hijo no puede ir conmigo a los eventos porque a él nada más le gusta estar sentado viendo la tele y a mí me gusta irme de parranda o de fiesta. Yo estoy sufriendo porque lo quiero cambiar, porque no lo estoy aceptando. Entonces, esta pregunta duele, pero bueno, hasta el fondo del corazón. Pero sirve, bueno, no tienes idea de cuánto. Cuando tú te preguntas,
¿Qué no estoy aceptando el día de hoy? De verdad, increíble cómo, mire, bum, 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 las respuestas de qué es lo que realmente está haciendo que yo sufra sin que necesite sufrir. Porque yo puedo elegir no seguir sufriendo por eso. O lo acepto, o me alejo, o puedo hacer algo. Siempre puedo hacer algo para que yo no tenga que seguir sufriendo eso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo dejo de sufrir? Porque a mí me encantan esos que salen, pare de sufrir, ya no sufran más, que venga, se le leo las cartas y... La verdad es que el sufrimiento es de nosotros, no de la gente, no de los demás, es de nuestra interpretación. Entonces, da igual cuánto te vendan el pare de sufrir, el sufrir lo eliges tú. Cuando tienes herramientas para elegir no sufrir, es más fácil. Pero al final, siempre es tu elección. Siempre tú decides si quieres sufrir una situación o no. Y bueno, antes de continuar, dice Carlita, sin duda todo siempre pasa para algo y cuando sucede muchas veces no lo observamos así. Así es, o sea, es que es como parte de la naturaleza humana decir, no, es que la vida está en mi contra, es que todo confabula en contra mía porque el mundo me odia, o sea, no es así, ¿no? Dice Mari, tenemos que soltar, es verdad, o sea, yo creo que mientras más ligeros viajamos, más felices somos. Y hablemos de cosas, de personas y de situaciones, ¿no? Cuando podemos soltar, es mucho más fácil aprender a estar en calma, aprender a estar en paz. Y bueno, en primer lugar, para poder empezar a dejar de sufrir, para dejar de estar lamentándonos por lo que no necesitamos lamentarnos, tenemos que aprender a comprenderme a mí. A través de comprender para qué hago ciertas cosas, para qué digo ciertas cosas, para qué pienso ciertas cosas, a través de conocerme a mí, yo puedo empezar a conocer a otros. Y también puedo empezar a conocer la vida, entender cómo funciona. Pero todo empieza conmigo. Perdón, pero es que ando con la garra, espera. Si yo no aprendo a conocerme, ¿cómo espero poder conocer a mi hijo? ¿Cómo espero poder conocer a mi marido? ¿Cómo espero poder conocer a mis hermanos? Para poder conocer a otros, primero tengo que conocerme a mí. Saber cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, de qué pata estoy cojeando, qué necesito resolver conmigo, qué necesito sanar conmigo, cuál es mi herida de nacimiento, de qué manera interpreto el mundo. Todo eso nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y así poder conocer a los demás. Poder comprender que no es que yo esté mala, que no es que yo esté mal, que mi interpretación no es la correcta. Punto. Que no hay pecado, que no hay persona tan terrible, que simplemente es la forma en la que yo veo el mundo y el cómo yo interpreto si eso me hace sufrir. Entonces, el primer paso y el más importante es aprender a comprenderme a mí para que a través de eso yo pueda comprender a los demás, relacionarme mejor con ellos y también pueda comprender la vida y aprender a disfrutarla a pesar de las situaciones complicadas. El punto número 2 es aprender a amar, porque de verdad suena tan bonito. Ay, ámate, ay, quiérete, ay, pero ¿cómo lo hago? No lo sé. A través del autoconocimiento, a través de comprenderme, yo puedo empezar a amarme. Pero si yo no me conozco, si yo no sé de qué pata cojeo, ¿cómo me voy a amar? ¿Cómo me voy a respetar? No sé cómo. Por eso el primer paso es aprender a conocerme y comprenderme. Y en la medida en la que yo me voy amando, puedo amar a los demás y puedo amar a la vida tal como viene. Es simple. Cuando yo no sé amarme a mí, yo no sé cómo amar a los demás. Cuando yo no reconozco el verdadero amor, que no viene incluido en el amor la culpa, el reproche, ser posesivos, nada de eso viene dentro del amor. El amor viene del respeto,
viene del autoconocimiento, viene de la aceptación. Y esto, bueno, es el siguiente punto, pero lo más importante es eso, darnos cuenta de que a través de conocernos es como podemos amarnos. Si yo no sé cuál es mi parte que necesito sanar, no voy a poder amarme realmente. El otro día me platicaba con alguien y me decía, no, es que los talleres y los cursos, sí, la información es muy bonita. Y la información es para tu mente consciente. Esa que puede sacar análisis, que puede razonar, pero la que necesitas reprogramar, la que necesitas rediseñar, es tu mente inconsciente. Y eso con escuchar y ver cursos no es suficiente. Necesitas hacer ciertas cosas para poder recablearte. Si tú no haces eso, da igual cuántos videos te eches, da igual cuántos cursos tomes, necesitas hacer cosas para que tu mente inconsciente se empiece a reprogramar y aprendas a amarte de verdad. Y el punto número 3 es justamente aceptarme. A través de conocerme yo puedo amarme y a través de amarme yo puedo aceptarme. Si yo no me amo, no me acepto. Si yo no me conozco, no puedo amarme, no puedo aceptarme. No puedo respetarme. No puedo saber que como soy perfecta. Entonces, ese es el proceso. Eso es lo que necesitamos para aprender a dejar de sufrir. Porque una vez tú logras conocerte, logras comprenderte, logras amarte y logras aceptarte, vale lo que venga. No importa si es muerte, no importa si es enfermedad, no importa si lo que sea, no lo sufres. Sabes que en ese momento te va a doler, sabes que la situación es complicada y que a lo mejor vas a llorar y que a lo mejor te vas a poner triste, pero no lo vas a cargar. No lo vas a sufrir, porque eliges aprender de la experiencia. Pero solo es a través de este proceso, de aprender primero a conocerme para poder amarme y luego aceptarme. Solamente a través de ese camino vamos a poder dejar de sufrir. Porque en la medida que yo me acepto, puedo aceptar a mi hijo, puedo aceptar a mi marido, puedo aceptar a mis amigas, puedo aceptar a todo el mundo. La resistencia, el querer cambiar a otros, eso es mi sufrimiento. La forma en la que yo interpreto que tiene que ser así, es que debe ser así, porque si no es así, entonces está mal. Eso no es aceptación. Yo no puedo decidir cómo tiene que vivir otra persona. Eso no me corresponde, eso le corresponde a ella. Yo puedo elegir cómo quiero vivir yo, pero yo no le puedo decir a nadie cómo va a vivir. Eso es respeto, eso es amor. Pero empieza siempre conmigo. Si yo quiero aprender a aceptar a los demás, primero tengo que aprender a aceptarme a mí. Porque a través de erradicar mis juicios, voy a dejar de hacerlos afuera. Yo, bueno, me topo con personas que de repente dicen que soy terrible, es que soy mala, es que soy qué. Pues sí, así ve la vida. Es que esa persona me hizo, es que esa persona es mala. Pues sí, porque así te ves tú. Porque la forma en la que yo me voy observando, en la forma en la que yo me voy amando, en esa medida yo voy a poder hacerlo afuera. Aceptar la vida. Y repito, no es resignarse, es aceptarla. Porque es cuando puedes decir, bueno, vino esta situación, está un poco complicada, pero puedo encontrar la forma de resolverlo. Una cosa que yo he aprendido es que todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Y a lo mejor las soluciones vienen de las formas que menos te imaginas. Bueno, a lo mejor te has tenido que tragar lágrimas, a lo mejor te has tenido que tragar enojos, dignidad y cuanta cosa para poder resolverlo. Pero saliste de ahí, porque todo tiene solución. Todo en esta vida se puede resolver. Y gracias a Dios, hoy soy más consciente de eso y puedo aceptar la vida como viene. Que no me gusta, a veces pues puede ser y que me enojo y me descentro y después digo, ¿por qué estoy haciendo bilis? Cuando empiezo a tomar conciencia de que no estoy aceptando eso, de que estoy perturbándome por cosas que no necesito perturbarme, entonces me cae el 20 y ya modifico la forma en la que interpreto la situación. Pero no es sencillo, es un proceso, todavía me queda mucho camino por recorrer, todavía hay momentos en los que me cacho sufriendo y digo, a ver, nena,
arriba que estás victimizando, nena. No, no es momento, hazte responsable, toma cartas en el asunto, haz lo que te corresponde hacer, pero al final ya no sufro la vida. No, repito, no es que no me duela, pero ya no, elijo no sufrirla. Entiendo que todo es pasajero, que hoy a lo mejor estoy triste, mañana estoy muy eufórica, pero todo es pasajero. Lo bueno, lo malo, lo que disfruto, lo que no me gusta, todo es pasajero. Ok, y ya para finalizar, dice Mari, sobre todo los hijos, los amamos tanto que creemos que debemos estar sobre ellos, soltarlos del liberador, sin duda. Y bueno, yo también tengo aquí, mi cachorro de 19 años, y hay momentos, es que somos como agua y aceite, ¿no? Entonces de repente hay momentos en los que digo, ¡ah, chamaco! Pero después entiendo que no somos iguales, que la forma, que lo que yo quiero no necesariamente es lo que él quiere, que lo que yo disfruto no es necesariamente lo que él disfruta. Y eso también nos ayuda a llevarnos mejor. Sí nos damos de repente nuestros jalones, pero al final vivimos una vida bastante armónica, gracias a Dios. Y ya para finalizar, dice, les dejo con esta frase que dice, lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Porque al final, todo lo que nos está sucediendo, como decía hace un ratito, es nuestra elección. Si yo no soy consciente de la forma en la que estoy interpretando la vida, si yo no soy consciente de mis creencias, de aquellos juicios que yo hago de mí misma y de los demás, entonces sufro. Y entonces se manifiesta en mi vida. Y entonces es como para que diga, ay, ya viste, sí es cierto, tenía razón. Tenemos que aprender a ser conscientes. Todas esas cosas, toda esa basura que tenemos por dentro, tomar conciencia de que lo que yo creo no necesariamente es la verdad, aprender a respetar el punto de vista de los demás y elegir no sufrir. Porque yo creo que, ¿para qué vivo si me la voy a pasar sufriendo? Porque luego hasta hay gente que hace competencia a ver quién sufre más. Yo conozco a una persona que, si tú dices, ay, no, es que a mí me dio, por ejemplo, no, a mí me dio chikungunya, ay, no, a mí me dio chikungunya con influenza, ¿no? Y la otra dice, ay, no, a mí me dio chikungunya sin influenza y dengue. Y bueno, ya le dieron todas las enfermedades porque siempre tiene que sufrir una más que otra. No necesitas eso. O sea, no necesitas sufrir la vida. Creo que la vida está para disfrutarla, no para sufrirla. O como esa gente que, ay, no, porque a mí me dio mucha risa un meme que salió de las personas que publicaban, ¿no?, lo de Afganistán. Y es muy, muy lamentable lo que sucede, ¿no?, en esos países, es su cultura, son sus creencias. Pero me dio mucha risa porque salió un meme que decía, ay, sí, aquí muy, amiga de las afganas, pero quitándole el novio a la amiga. Y es que es una realidad, no porque yo sufra por ellas, van a dejar de sufrir ellas. La realidad es que mi sufrimiento no le sirve a nadie, ni a mí. Entonces, ¿para qué me sirve sufrir? Para nada. Yo puedo elegir no sufrir la situación. No puedo evitar que me duela. A lo mejor que termine una relación. A lo mejor que una amiga haga algo que me lastimó. Yo no lo puedo evitar. Pero sí puedo elegir si quiero cargar con eso o si quiero soltarlo, aceptarlo, amarlo. Siempre tenemos la oportunidad de elegir. Siempre tenemos la opción de sufrir o de aprender de esa experiencia. Y bueno, me despido. Gracias por acompañarme. Las amo mucho. Gracias, Mari. Gracias, Carlita, por estar aquí conmigo. Espero que este tema les haya gustado y que les haya servido de algo. Porque la verdad es que estos temas los voy sacando conforme voy viendo las situaciones a mi alrededor. Y de mi propia experiencia, ¿no? De lo que voy viviendo. Porque creo que a través de eso es que podemos todos empezar a ser más conscientes. Reflexionando acerca de nuestros día a día. Más allá de si hago meditación o no, porque digo, es muy bueno hacerlo, pero es tomar conciencia, es reflexionar cómo estoy viviendo, cómo quiero vivir, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, cómo estoy interpretando la vida.
cómo la estoy sufriendo o cómo la estoy disfrutando. Y bueno, les repito, mi nombre es Vanessa Acuña, yo soy tu coach del alma, espero que les haya servido este tema. Les mando millones de bendiciones y nos estamos viendo, esta vez creo que vamos a estar miércoles a través de Facebook Live con otro tema que espero que también les guste mucho. Les mando millones de bendiciones y nos estamos viendo. Hasta luego.